Hola, muy buenos días, tengan todos ustedes. Es una bendición nuevamente estar con ustedes, Iglesia Hermosa, a la casa de mi Padre, Ojo de Agua. Le doy la más cordial bienvenida a todos los que están conectados, a todos los que ya están ahí listos, preparados, obviamente en este tiempo que es de escuchar la palabra de Dios, en donde yo espero que este mensaje sea de mucha bendición para ti. Y antes de empezar con la enseñanza de esta mañana, te quiero decir algo que es muy importante. El desarrollo de esta enseñanza te va a llevar a que tú puedas identificar en qué posición tú estás como discípulo del Señor Jesús. Obviamente nos llamamos nosotros cristianos, la Biblia también menciona que a los discípulos se les llamó cristianos y sucesivamente hasta nuestros días se nos sigue llamando cristianos. Pero yo te quiero invitar a que tú puedas reflexionar en qué posición tú te encuentras para que tú y yo podamos seguir siendo esos discípulos hacedores de más discípulos. Entonces, primeramente les doy la más cordial bienvenida, prepárense como siempre con su Biblia, ténganla ahí, aunque aparezcan los versículos o no aparezcan, debes de tener siempre tu Biblia, recuerda que es muy importante porque es donde nosotros vamos a estar leyendo precisamente lo que Dios nos va a estar hablando esta mañana. Así es que yo te invito a que te prepares, recuerda que es una enseñanza que tú puedes compartir y que es una enseñanza que si te bendice y tú sabes que puede ser de bendición para alguien más, compártela porque esto nos va a llevar a poder seguir haciendo que el reino de Dios crezca, que se ensanche y que podamos ganar más almas para Cristo. Entonces, voy a tratar de que el tema de hoy lo pueda yo desarrollar en una sola enseñanza, es decir, toda esta mañana, y si no, lo vamos a cortar y vamos a continuar la próxima semana porque es un tema que podemos hablar mucho tiempo de él, pero vamos a hacerlo para efecto de que podamos tener nosotros la enseñanza en una misma y si no, en dos partes. Así es que prepárate, dispón tu corazón, oro al Espíritu Santo para que toque tu mente, tu corazón, que tu espíritu también esté muy atento a las cosas que se van a hablar aquí, a las cosas que vamos a estar entendiendo, muchas otras nos van a ser reveladas por primera vez, otras las vamos a estar reafirmando, pero disponte ahí que el Espíritu Santo te pueda estar guiando e instruyendo, pero tú tienes que estar dispuesto, dispuesta a poder recibir el mensaje de hoy. Bienvenidos a todos ustedes y que el Señor nos guíe en esta enseñanza. El tema de hoy es la justicia en la cruz, así como suena, la justicia en la cruz. ¿Y por qué la justicia en la cruz? Muchas veces, muchos cristianos, cuando han sido cuestionados para saber si son justos, muchos de ellos dicen que no y la gran mayoría. Y aquí puedo incluir pues a pastores, puedo incluir a gente que tiene mucho conocimiento en la palabra, pero no han entendido lo que es la justicia del Señor Jesucristo a través de la cruz. Por eso es muy importante que hoy podamos entender lo que Él ha hecho en nosotros. Muchas veces los cristianos nada más nos consideramos santos, porque la Biblia dice que todos los que hemos venido a Cristo hemos sido apartados. Santo es eso, estar apartados para el Señor. Pero la justicia, hablando de la justicia del Señor Jesús, no la humana, es donde Él nos la ha entregado a nosotros los que creemos en Él también. Y esa justicia nos la ha dado también, por lo tanto, Él nos llama justos. Y entonces es ahí donde yo quiero que esta mañana podamos entender o que el Señor nos pueda confirmar esa justicia que fue ganada por el Señor Jesucristo en esa cruz y que ahora nos la ha entregado a ti y a mí sin que nos cueste absolutamente nada, sino solamente creer en la obra que Él hizo en esa cruz. Así es que vamos a comenzar. Y yo voy a comenzar diciéndote lo que seguramente a ti y a mí nos ha pasado. Esto comúnmente a mi esposa y a mí nos ha pasado durante el trayecto en que le hemos servido al Señor. Recuerda que nosotros le servimos a Dios desde hace muchos años, aunque ahora pastoreemos desde hace 5 en la casa de mi Padre, Ojo de Agua. Pero a través de nuestro recorrido, de todo lo que hemos experimentado en muchas situaciones, en muchos lugares, con mucha gente, ha habido la oportunidad de cuando hablamos la palabra, mucha gente que está ahí congregada, mucha gente que está ahí reunida, sea por el motivo que sea, puede ser un velorio, puede ser un motivo de ir a hablar un anexo, donde hay gente de todo tipo, ¿verdad? Con vicios, con adicciones, con cosas difíciles. Hemos ido a hablar a casas inclusive de familiares o de gente conocida que nos invita a hablarles de la palabra de Dios.
Y la gran mayoría de las ocasiones, cuando les hemos hablado la palabra y les hemos enseñado lo que dicen las Escrituras, lo que dice la Biblia, llega un momento en que les decimos, alguien aquí quiere recibir al Señor Jesucristo como su Dios, como su Señor, como su Salvador. Y mucha gente, tristemente hemos visto que te dice, no, yo ahorita no. Otros te dicen, no, gracias, de momento no, yo prefiero esperarme. Otros te dicen, quizás más adelante, ahorita siento que no es el tiempo. Entonces, ha habido mucha gente que desafortunadamente ha rechazado no lo que nosotros les estamos invitando a hacer en una oración, sino han rechazado al Señor Jesucristo, han rechazado a Dios mismo, han rechazado al Mesías, han rechazado la salvación. Y esto lo podemos experimentar, creo que tú y yo lo hemos experimentado cuando le hemos compartido la palabra a alguien y hemos experimentado que tristemente mucha gente dice, hoy no. Muchos se ven, si son jóvenes, se ven ya de una edad de 80, 90 años, diciendo cuando yo tenga esa edad, después de haber experimentado en mi juventud muchas cosas, pues ya posiblemente, ¿verdad? Otros más dicen que no, porque pueden romper la tradición que les han inculcado sus familiares y no quieren lastimar a quien les inculcó una religión o una tradición. Entonces, no conoce mucha gente verdaderamente lo que es la persona de Jesús. Muchos tienen el concepto de decir, bueno, es el Hijo de Dios y lo ven únicamente así, pero no conocen la persona del Señor Jesucristo, no conocen que Él, 100% Dios, dejó su deidad para venir a ser 100% hombre aquí en el mundo, aquí en este planeta Tierra, donde tú y yo vivimos. Entonces, si no conocen eso, obviamente no conocen el sacrificio que Él tuvo que enfrentar, que Él tuvo que vivir, que experimentar en la cruz para que la humanidad alcanzase la salvación. Y por supuesto, si no lo conocen, pues tampoco se imaginan la bendición tremenda que están dejando ir al rechazarlo, al no abrirle su corazón. Entonces, por eso el tema de hoy es que yo te quiero hablar de la justicia en la cruz ganada por el Señor Jesucristo para ti y para mí. Y te invito a que vayamos a nuestras escrituras en el Evangelio de Mateo, capítulo 27. Vamos a ver del versículo 33 en adelante al 40. Es un pasaje que conocemos, la gran mayoría de la gente, sea cristiana o no, han conocido este pasaje. Y vamos a ver lo que dice la palabra. Dice, y cuando llegaron a un lugar llamado Gólgota, que significa lugar de la calavera, le dieron a beber vinagre mezclado con hiel. Estamos hablando del Señor Jesucristo, donde ya recorrió Él un camino donde fue azotado, donde fue golpeado, donde fue lastimado, fue escupido, su barba se la arrancaron. Realmente fue una injusticia total la que Él llevó y vivió en su cuerpo, y es donde llega al lugar donde Él va a ser crucificado. Entonces, dice aquí que cuando le dieron a beber vinagre mezclado con hiel, dice, pero después de haberlo probado, no quiso beberlo. Cuando le hubieron crucificado, y está hablando del tiempo de la crucifixión, dice, repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes, es decir, se jugaban a ver quién se gana sus vestidos. Dice, para que se cumpliese lo dicho por el profeta. Y dice así la profecía, dice, partieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes, y sentados le guardaban allí. Y pusieron sobre su cabeza su causa escrita, este es Jesús, el Rey de los judíos. Entonces, fíjate lo que sucedió en ese momento, después que se echaron las suertes, etcétera, dice aquí que crucificaron con él a dos ladrones, uno a la derecha y el otro a la izquierda. Y los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza y diciendo, tú que derribas el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo, si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. Fíjate lo que sucedió aquí. Si tú has leído este pasaje o lo has escuchado, puedes ver que uno de ellos le decía exactamente también lo que acabamos de leer. Pero el otro le decía, Señor,
que hoy puede estar contigo. Hubo uno que se arrepintió y hubo otro que no se arrepintió. Hubo uno que lo recibió como el Mesías, como su Salvador, y hubo otro que lo rechazó. Es exactamente lo que sucede hoy en día. ¿Y qué sucedió? Que el Señor le contesta: yo te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Le da una promesa de que al morir, ese otro que estaba ahí crucificado, ese otro ladrón, por haberlo reconocido como el Salvador, como el Mesías, iba a estar a partir del tiempo que muriera, iba a estar ya con el Señor en el paraíso. Esta es una promesa que el Señor le da y es una promesa que podemos ver cumplida, porque sabemos que esa promesa que le dio a ese ladrón nos la da también a nosotros, de que aún la vida que hayamos tenido pasada, cuando reconocemos verdaderamente al Señor, cuando le entregamos de verdad nuestro ser, le abrimos nuestro corazón y le decimos: Señor, que hoy yo pueda estar en tu presencia, el Señor te va a decir: bienvenido al paraíso. Y el Señor no te va a cerrar la puerta cuando tú y yo lo hacemos con un corazón de verdad humillado delante de Él. Aquí podemos ver esta comparativa, pero también podemos ver cómo muchos otros le decían, injuriando obviamente y diciéndole: tú que decías que si tirabas el templo, lo reedificabas en 3 días, no entendían absolutamente nada de lo que el Señor estaba hablando, porque el Señor estaba hablando de su propio cuerpo, que ese cuerpo que iba a ser sepultado, que iba a ser crucificado, en 3 días Él mismo lo iba a levantar a través del poder del Espíritu Santo. Entonces podemos ver aquí cómo le dicen: si eres hijo de Dios, sálvate a ti mismo y desciende de esa cruz. Obviamente no entendían que el Mesías tenía que morir, que era ese Cordero de Dios que quitaba el pecado de la humanidad, o que quita el pecado de la humanidad, y que ahora nos da la esperanza de, por creer en ese sacrificio, poder ser justificados de todos nuestros pecados. Por eso es el nombre de esta enseñanza: la justicia en la cruz. Mucha gente no lo ha visto así, y han pasado 2000 años desde que el Señor Jesús fue crucificado, y mucha gente sigue desconociendo que a través de ese sacrificio, si tú y yo lo reconocemos, somos justificados de nuestra vida pasada, y Él nos da la esperanza de una vida nueva. ¿Cómo? Solamente por creer en Él y entregarle todo nuestro ser con un corazón humilde. Ahora bien, este evento, esto que sucedió, el mundo entero puede conocer este evento, puede haber escuchado de él, pero no pueden comprenderlo. Entonces podemos decir que en el mundo este es el evento más conocido, pero no es el más comprendido. Posiblemente yo me atreva a decir que es el menos comprendido, porque si la gente entendiera y comprendiera realmente el significado de la muerte del Señor Jesucristo, toda la humanidad ya le hubiéramos entregado nuestro corazón y le hubiéramos abierto ya la puerta de nuestro corazón para que Él morase en nosotros. Pero no ha sucedido así después de 2000 años. Ahora bien, si yo te decía al principio que mucha gente lo ha rechazado, yo creo que tú te has encontrado con gente que te ha dicho también: ahorita no. Hoy no, yo no quiero, no puedo renunciar a la enseñanza que me dieron mis padres o mis abuelos, y no puedo dejar de ser esto que soy, esta religión, por venir a entregarle mi vida a Cristo. Entonces, mucha gente solamente tiene el conocimiento, así como te he dicho yo, que es el evento más conocido, pero el menos comprendido. Mucha gente puede saber que el Señor Jesucristo nació en un pesebre, y pueden saber que era el hijo de un carpintero llamado José. Lo pueden entender así porque José y María eran esposos, pero no pueden entender que Él fue concebido a través del Espíritu Santo. Pueden entender que también vivió una vida humilde el Señor Jesucristo. Pueden entender que Él ocupó junto con su padre, porque obviamente fue instruido como carpintero por su padre, instruido por su padre mismo en la carpintería. Él tomaba las herramientas para trabajar, y esas herramientas mismas que Él ocupó, podemos hablar de un martillo, podemos hablar de clavos, esas mismas herramientas que Él ocupó para trabajar fueron con las que Él fue clavado en esa cruz, con clavos y martillos. Entonces, mucha gente no conoce verdaderamente quién es Jesús y se quedan en saber solamente que era el hijo de un carpintero, que vivió una vida humilde y que nació en un pesebre, pero no entienden realmente, verdaderamente o profundamente, lo que es
que el Señor Jesucristo haya nacido como hombre, porque como hombre Él mostró una integridad perfecta, Él cumplió toda la justicia establecida en los mandamientos y Él nos mostró que como hombres podemos vivir una vida íntegra delante de Dios. Ahora bien, la gran enseñanza que nos dejó el Señor Jesucristo en ese breve periodo de su ministerio, porque recordemos que Él a los 30 años de edad, según el Evangelio de Lucas, Él inicia con ese ministerio y duró poco más de 3 años. Entonces fue un periodo muy breve. Pero ese ministerio que Él ejerció durante ese periodo breve, sigue impactando hoy en día a la humanidad. Ese ministerio, ese sacrificio, esa enseñanza, ese poder mostrarle a sus discípulos que Él era el Mesías, muchos fueron impactados y han sido impactados por el Señor Jesucristo. Por eso es que muchos ahora somos cristianos, porque hemos comprendido perfectamente en nuestro espíritu, en nuestra alma y en nuestro entendimiento, hemos comprendido ese sacrificio que Él hizo por la humanidad. Pero obviamente esto no es revelado a mucha gente que lo rechaza. Por eso es que hay quien se pierde. Entonces, excepto a los que se pierden, excepto a los que no quieren abrirle su corazón, obviamente esto no impacta. Obviamente esto muchos lo razonan y lo rechazan. Por eso es que desafortunadamente hemos visto el rechazo de mucha gente. Hemos visto que algunos lo han recibido, pero hemos visto que otros lo han rechazado. Entonces, ¿qué sucede aquí? Cuando tú invitas a una persona a recibir a Cristo después de que ya le hablaste posiblemente de tu experiencia, posiblemente de tu testimonio, posiblemente el testimonio de alguna otra persona más que tú conoces, y le compartes esto, mucha gente lo rechaza porque es como si tú y yo los estuviéramos invitando a cometer algún delito y te dicen no. Yo no lo quiero recibir. O es como si tú y yo les estuviéramos invitando a que reciban algo que les va a dañar en su cuerpo, que va a dañar a su familia y te dicen yo no. Entonces, ¿qué sucede? Que mucha gente desafortunadamente tiene un concepto equivocado y por eso es que rechazan al Señor Jesús, porque su corazón no tiene un entendimiento, porque su espíritu no está afirmado totalmente en la verdad. Por eso es que se abstienen de recibir ese regalo precioso a través del sacrificio que el Señor Jesucristo hizo por nosotros. Ahora bien, el sacrificio que hizo el Señor Jesús o la crucifixión que el Señor Jesús experimentó es el evento, como ya lo dije, más conocido alrededor del mundo. Obviamente es el menos comprendido, pero si tú comparas con grandes personajes el planeta, con grandes personajes que han existido y que la gente los tiene en un concepto muy elevado, por supuesto no tienen el valor del sacrificio que ha hecho el Señor Jesucristo. Es decir, Él murió, pero también resucitó. Los otros hombres ilustres que la gente les ha dado un reconocimiento o que los tienen como profetas o que los tienen como grandes maestros, todos ellos han muerto, pero ninguno ha resucitado como el Señor Jesucristo lo ha hecho. Y como ahora podemos saber que Él vive y reina para la eternidad. Y por lo tanto a ti y a mí nos ha dado esa promesa de estar con Él en algún tiempo donde vamos a estar por la eternidad juntamente con Él. Ahora bien, muchos de estos que lo han rechazado le tienen a veces un concepto. Los que no lo han querido recibir, muchos lo han visto como el niño Dios, porque si tú te das cuenta, hay fechas aquí en nuestro país, o no sé si en otras naciones, en donde hay pues muñequitos, ¿verdad?, que le llaman que ese es el niño Dios, y hasta los visten, y hay una tradición de llevarlos a hacer pues rituales o a bendecirlos, etcétera. Y muchos dicen, es el niño Dios. Lo han rechazado, pero creen que ese muñequito es el niño Dios. Otros más lo han llamado el hijo de carpintero, otros más lo han reconocido como profeta, otros más lo han conocido como un líder religioso, como un gran predicador, como un gran maestro, y lo han comparado, por ejemplo, como Mahoma, lo han comparado con Buda, lo han comparado con Gandhi, lo han comparado con grandes personajes que sí han existido, pero que realmente no han tenido el impacto que el Señor Jesucristo ha tenido en la humanidad, porque solamente Él derramó su sangre para
salvación de nuestros pecados. Los demás han tenido enseñanzas, posiblemente han mostrado algo al mundo, pero finalmente han muerto y sus huesos están ahí, esperando algún día, ya sea para vida eterna o para condenación eterna. Pero el Señor Jesucristo es el que nos ha dado su amor y nos ha dado la salvación a través de ese sacrificio. Él es el creador del universo. Imagínate tú que el creador del universo dejó su deidad, dejó el lugar donde Él estaba establecido en su trono junto al Padre Eterno, y dejó ese lugar solamente para mostrarnos su amor y solamente para entregar en ese sacrificio su vida y derramar su sangre para darnos a ti y a mí la salvación. Ahora bien, hemos leído el pasaje de lo que sucedió en el Monte Calvario. Y lo que sucedió en el Monte Calvario, en esa cruz, fue más profundo que un dolor físico. Él experimentó, por supuesto, que lo lastimaran, que lo golpearan, que lo escupieran, que lo clavaran, que lo latigaran. Él experimentó el más profundo dolor que un ser humano puede experimentar en su cuerpo. Pero lo más tremendo que el Señor Jesucristo experimentó en esa cruz fue la ira de Dios sobre Él, porque el hombre tenía que ser juzgado, el hombre tenía que ser castigado por sus pecados. Entonces es el momento cuando Él está en esa cruz que experimenta la ira de Dios que tenía que venir sobre la humanidad, lo experimenta en la persona del Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo experimentó ahí la más amarga soledad. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo y el Padre Eterno ya no estuvieron ahí cuando Él estaba en esa cruz. El Padre y el Espíritu Santo tuvieron que dejarlo, porque ahí Él iba a cargar con todo el pecado del mundo entero. Y por supuesto, Dios es santo, el Espíritu Santo es santo, por supuesto, y no puede estar donde hay pecado. Por lo tanto, el Señor Jesús experimentó una tremenda soledad ahí en la cruz, aparte de cargar con los pecados del mundo entero. Entonces, ¿qué nos dice Juan 3:16? Nos dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esta experiencia que el Señor experimentó ahí, dolorosa, en soledad, cargado de dolor y derramando su sangre, la experimentó totalmente solo. Porque Juan 3:16 nos dice que el Padre amó tanto al mundo que entregó a su Hijo para darnos a ti y a mí la salvación. Entonces, antes de morir el Señor Jesucristo, ¿qué experimentó? Experimentó burlas. Muchos se burlaron de Él, muchos lo humillaron. Fue criticado o fue ridiculizado por muchos otros. Fue menospreciado el sacrificio que Él estaba haciendo. Aún sus discípulos se apartaron, muchos de ellos se alejaron, muchos que habían recibido ahí milagros, muchos que habían recibido sanidades, se esparcieron. ¿Por qué? Porque se vieron como avergonzados de decir, y este era el que nos decía que era el Mesías, este es el que nos decía que era el Hijo de Dios. Entonces, obviamente, podemos ver que ahí mucha gente que le siguió y que recibió beneficios a través del Señor Jesús, lo abandonaron y lo dejaron solo en esa cruz. ¿Qué podemos ver nosotros ahí? Que podemos ver ahí que Dios, el Padre, estuvo como juez en la persona de Jesucristo. ¿Por qué? Porque ahí juzgó el pecado de la humanidad y juzgó todo lo que el hombre tuvo que haber pagado por ser pecadores, lo juzgó en la persona del Señor Jesucristo, en lugar de juzgarnos a nosotros. Es por eso que la justicia en la cruz no nos cuesta nada a ti y a mí. Al Señor Jesús le costó experimentar dolor, sufrimiento y ser crucificado, para que tú y yo no llegásemos a ese lugar y que tú y yo no experimentáramos no solo la muerte física, sino la muerte espiritual eterna por los siglos de los siglos. Entonces debemos de tener nosotros de verdad un agradecimiento profundo a ese sacrificio que hizo el Señor Jesucristo en esa cruz. Vamos a leer, por favor, Gálatas capítulo 3, versículo 13. Búscalo en tu Biblia. Y vamos a leer lo que dice esta palabra. Dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Es decir,
así como yo te he dicho que el Señor fue juez, el Padre Eterno fue juez en ese instante en que el Señor Jesucristo estaba siendo crucificado, dice que nosotros teníamos que ser los maldecidos, pero el Señor Jesús ocupó tu lugar, ocupó mi lugar, y entonces la palabra dice que nos redimió de la maldición de la ley. Es decir, Él quitó de nosotros esa maldición y dice, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Entonces el Señor Jesucristo experimentó en su cuerpo esa maldición de ser juzgado por el propio Padre. Pero ahí obviamente nosotros pudimos haber estado en ese lugar experimentando una muerte también, o podemos experimentar una muerte los que no hemos recibido a Jesús, y entonces ahí esa maldición no la podemos nosotros quitar de nosotros. ¿Por qué? Porque hemos rechazado al Salvador, hemos rechazado al que murió por nosotros en esa cruz. Por eso es que entonces podemos entender que lo que dice también la palabra, que con Cristo estoy juntamente crucificado. Ahí tus pecados y los míos estuvieron clavados en esa cruz, y ahora podemos entender que nosotros ya no tenemos que pagar nada, porque el que pagó por nuestra salvación, el que nos redimió de todo pecado, es el Señor Jesucristo. Y vamos a ver lo que oraba el Señor Jesús antes de ir a la cruz. Recordemos que Él estuvo en el Monte de los Olivos orando por algunas horas al Padre. Y recordemos lo que dice la palabra, y antes de ir a la cruz Él oraba de esta manera y le decía, Padre, al Señor le decía, a nuestro Dios poderoso le decía, Padre, si te es posible, que pase de mí esta copa, es decir, que no experimente esto. Pero le decía también, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Él fue obediente hasta la muerte, y muerte de cruz, así lo dice la palabra. Ahora bien, cuando Él estaba ya en la cruz, imagínate lo que oraba antes de ir a la cruz, pero ya estando en la cruz, Él oraba, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, porque Él sabía que iba a experimentar la muerte física, pero Él sabía que una vez que entregara y cumpliera con eso que tenía que cumplir, que entregara su vida y derramara su sangre, Él iba a estar con el Padre Eterno. Por eso le dice, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y si volvemos al pasaje que leímos al principio, que estaban dos ladrones colgados, o crucificados, uno a su lado izquierdo y otro a su lado derecho, ¿qué sucedió ahí? Uno se burló y el otro lo recibió. El otro sí reconoció que Él era el Mesías. Esto mismo es lo que ahora el Señor Jesús está diciendo aquí, en ese momento que oraba al Padre, dice, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y así como al ladrón le dio la promesa, hoy estarás conmigo en el paraíso, así a ti y a mí nos ha dado la promesa de que el día que tú y yo durmamos, porque vamos a experimentar algún día ese tiempo, ¿verdad?, de entregar este cuerpo, pero nuestra alma y nuestro espíritu van a estar con el Señor. Por eso es que nosotros entendemos la promesa que el Señor le da a ese ladrón, de que no importando lo que tú y yo hayamos hecho en nuestra vida pasada, entregándole al Señor nuestra vida ahora, nuestro corazón, reconociéndolo como nuestro Señor y nuestro Salvador, podemos experimentar nosotros, tener una experiencia como la que tuvo ese ladrón, de decir, hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Por qué? Porque el Señor ha redimido nuestros pecados, nos ha salvado, ha redimido nuestra vida y ahora nos lleva al Padre en lo que nosotros llamamos una salvación eterna. Y eso es de verdad algo glorioso. Ahora bien, vamos a ver algo más respecto a su obra. Y muchos que no han entendido la obra del Señor Jesucristo, o piensan que lo tienen, o piensan que creen en Él, realmente es por religiosidad o por tradición. Te voy a descifrar bien lo que quiero decirte con esto. Muchos que no lo entienden o no entendieron la obra, el sacrificio de Jesús, pero sí pueden tenerlo, posiblemente por tradición, muchos lo tienen en un crucifijo. Hay muchas personas que tú les ves en un colguijo y pueden ver una cruz con una imagen ahí crucificada y piensan que tienen ahí al Señor Jesucristo. Otros más pueden experimentar en su casa, tenerlo colgado en una pared y piensan que eso es tener al Señor Jesucristo. Otros pueden tenerlo en una estampa, otros lo pueden tener de alguna otra manera y piensan que eso es realmente reconocer la obra del Señor Jesús.
pero no han entendido que el Señor Jesús no quedó crucificado ahí en esa cruz. Él fue sepultado y no quedó tampoco en el sepulcro. Tú visitas la tumba de Jesús y no está el cuerpo, no está nada ahí. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo resucitó. Eso es a lo que me refiero, que no han entendido su obra, no han entendido realmente lo que el Señor experimentó de sí entregar su cuerpo, pero también entender que Él resucitó de entre los muertos. Y esa promesa es la que nos ha dado a ti y a mí, y es la promesa que ahora nos mantiene a nosotros con esa fe de que si en algún momento tú y yo somos sepultados, o algún momento tú y yo entregamos este cuerpo, tenemos la promesa de la resurrección eterna por la obra de justicia del Señor Jesucristo. Esto es algo precioso también. Ahora bien, nosotros en Cristo, o los cristianos, debemos tener muy clara la profundidad de ese sacrificio que Él experimentó, es decir, su muerte. Vamos a ver, por favor, en 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 15, vamos a ver lo que dice la Escritura. Dice 2 de Corintios 5, 15, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Esta palabra es muy importante que tú la puedas entender con tu espíritu, que no la razones, porque te está diciendo aquí que el Señor Jesucristo por todos murió, para que los que viven, dice, ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Esto es algo que tú y yo debemos arrebatar como una palabra, una promesa, porque nos está diciendo que ahora nosotros no vivamos para nosotros mismos, sino que vivamos para aquel que murió y resucitó por nosotros. Entonces nosotros debemos ahora gozarnos en esta palabra, porque nosotros debemos entender que la experiencia del Señor Jesús en morir y en resucitar es la misma experiencia que tú y yo en algún momento vamos a tener que experimentar: la muerte, pero también la resurrección de entre los muertos. Pero inmediatamente cuando tú y yo partamos de este mundo, vamos a ir directamente a la presencia del Señor. Espero que esto se esté entendiendo correctamente y que tú y yo podamos realmente estar viviendo esta palabra desde lo más profundo de nuestro ser, que la estemos gozando. Ahora bien, te voy a hablar de muchos que tú y yo conocemos, o algunos que tú y yo conocemos, que han venido a Cristo, que han hecho una confesión, que cuando les dijeron: ¿quieres recibir al Señor como tu Salvador, como tu Dios, como tu Señor? Posiblemente sí lo hicieron. Pero muchos de estos que han venido a Cristo, que le entregaron su vida, muchos de ellos lamentablemente se han alejado. Se han alejado tanto de la iglesia y se han alejado de tener una relación con el Señor. ¿Por qué sucede esto? Esto sucede por no estar totalmente cimentados en la roca. Su fe no ha estado totalmente firme en la obra del Señor Jesucristo. Y por eso es que desafortunadamente no han tenido una madurez espiritual y se han alejado. Y piensan que el hecho de ya no verte a ti como hermano en Cristo, piensan que con eso es suficiente, pero se han alejado lamentablemente del Señor, de tener una relación con Él. Y algunos que han salido de la iglesia se han ido de la congregación porque se han sentido lastimados, porque se han sentido ofendidos, o muchos que llegaron por alguna situación de algún problema, por alguna necesidad, se han ido y ya no han regresado más, ni en la congregación que nos pertenece a nosotros, que el Señor nos ha entregado como la casa de mi Padre, que nos pertenece como iglesia, como cuerpo de Cristo, pero tampoco a otra congregación ya asisten. ¿Por qué? Porque no están firmes espiritualmente. Hay mucha fluctuación en sus pensamientos, en su espíritu, en su alma, y realmente no tienen la certeza de saber que el único sacrificio que los va a llevar a la salvación es el del Señor Jesucristo. Y siguen experimentando en sus fuerzas el poder hacer cosas para poder hallar gracia delante del Señor, pero sabemos que no es así. Ahora bien, si tú y yo leemos lo que dice la palabra, muchos que lo vieron ahí, que iba a ir a la cruz el Señor,
que iba a ser crucificado, muchos de ellos fueron sanados por el mismo Señor Jesús. Muchos de ellos fueron liberados por el Señor Jesús, liberados de demonios, de espíritus inmundos. Fueron quienes recibieron un milagro, fueron quienes recibieron sanidad, fueron quienes recibieron quizás a un muerto que lo vieron y lo vieron resucitar. Experimentaron muchas cosas ellos. ¿Y qué sucedió? Cuando vieron al Señor Jesús que estaba ahí en esa cruz, se apartaron. Imagínate tú experimentando ellos ahí mismo cosas tremendas. Se fueron, lo dejaron solo en esa cruz. Por supuesto es que ahora muchos que recibieron también de parte del Señor un milagro, una sanidad, que recibieron de esa aflicción que tenían, fue quitada y recibieron la bendición del Señor, muchos se han ido. Si esos que lo experimentaron en vida propia, viendo al Señor Jesús, se fueron, por supuesto que muchos más que no entienden la obra del Señor se han ido hoy en día. Y es muy lamentable que ya no tienen una relación con el Señor, que ya no tienen un agradecimiento con el Señor, porque iban buscando un milagro, iban buscando algo que estaban pidiéndole al Señor, y el Señor en su misericordia lo hizo. Pero muchos que recibieron ese milagro ya no están más con el Señor y ya ni siquiera hay agradecimiento en su corazón. Entonces podemos ver que así como la experiencia que tuvieron esos mismos que se alejaron cuando vieron al Señor Jesús crucificado, muchos también hoy se han alejado del Señor y ya no hay agradecimiento en sus corazones, ya no tienen una relación con el Señor. Entonces podemos ver y compararlo como sucedió con los 10 leprosos. Perdón, iglesia, pero yo tengo que hablar esta palabra. Y no perdón porque se ofendan, sino que es algo en donde muchos van a sentirse ofendidos por lo que vamos a leer. Pero esto mismo lo podemos comparar con lo que ha sucedido con mucha gente que ha recibido de parte del Señor un beneficio, un milagro, el regalo de la salvación y se han alejado. Ya no tienen más con Él una relación. Vamos a ver lo que sucedió con los 10 leprosos y esto te pido por favor que vayas al Evangelio de Lucas, capítulo 17, del versículo 11 al 19. ¿Ya lo tienes ahí en tu Biblia? Bueno, dice la palabra: yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció, fíjate este milagro tremendo, dice, y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. ¿Qué hizo el Señor Jesucristo? Él no soltó una palabra de sanidad, no les dijo conforme a tu fe se ha hecho, no les dijo, solamente les dijo vayan y muéstrense a los sacerdotes. Y dice la palabra que mientras ellos iban, fueron limpiados. Entonces, uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los otros 9 dónde están? ¿O los 9 dónde están? ¿No hubo quien volviese y diese gloria a Dios sino este extranjero? Y le dijo: levántate, tu fe te ha salvado. Esto está en Lucas 17 del 11 al 19. Entonces, ¿qué sucede con esto? Que así como el Señor limpió a esos 10 leprosos, así como hizo un milagro de sanidad en ellos, los demás se fueron, 9 se fueron, pero uno, viendo el milagro y teniendo en su corazón agradecimiento y reconociendo lo que Dios había hecho a través de el Señor Jesús, el Dios mismo poderoso, que descendió del cielo, que vino a hacerse hombre y que les dice, vayan y muéstrense a los sacerdotes, ese mismo Jesús los limpió a los 10, pero solo uno regresó con una actitud de agradecimiento, con una actitud de humildad, postrado a sus pies, le dijo: Señor, gracias. Y entonces el Señor le dice: y los otros 9, solamente en ti hubo agradecimiento, solo en ti hubo ese reconocer el milagro que ha habido en ti. Y entonces le dice: no solamente ahora es sano, sino le dice: tu fe
te ha salvado. Así como el Señor ha obrado en este hombre, ha obrado seguramente en tu vida, y tú te has alejado del Señor, y entonces podemos ser, aquí es donde yo te voy a parecer grave y te voy a parecer como algo que quizás no te guste lo que yo diga, pero muchos se han ido como esos 9 leprosos que recibieron el milagro y no han vuelto a agradecerle al Señor Jesús la obra que Él hizo en tu vida. No hemos vuelto al Señor a decirle, Señor, gracias. Muchos recibimos el milagro y nos olvidamos y ya no tenemos comunión con el Señor, ya no tenemos relación con Él, nos hemos apartado y nos estamos volviendo religiosos por pensar que solamente en mi pensamiento, yo sí pienso en el Señor Jesús y sí lo reconocí alguna vez como mi Salvador, pero hemos dejado de tener con Él una comunión, hemos dejado de tener con Él una relación, hemos dejado de alabarle, hemos dejado de adorarle, hemos dejado de leer su palabra, y esto, perdóname iglesia que lo diga, pero esto no nos hace ahora salvos, porque lo que le dice a este hombre, le dice, vete, levántate, tu fe te ha salvado, ya tienes el milagro de sanidad, ya recibiste de mí la sanidad, pero ahora tu fe te mantiene ahora con ese poder de salvación que solamente viene a través de reconocer quién es Jesús. Entonces no nos basta con haber recibido de parte del Señor un milagro, una sanidad, de haber sido restaurado tu matrimonio, de haber ser librado de alguna situación difícil, de haber experimentado algo difícil, una aflicción, una tribulación, y haber recibido el milagro. Eso no te hace como parte del grupo selecto, porque muchos podemos caer entonces en haber perdido por nosotros mismos el caminar en Cristo en integridad, y lo hemos dejado y lo hemos abandonado. Es ahí en donde yo quiero decirte que la justicia en la cruz se experimenta todos los días. No solamente por haber recibido un milagro y decir ya fui y ya ahora el Señor lo hizo en mi vida y aún yo caiga 1000 veces, si no vengo a Cristo Él ya me perdonó para siempre. Debemos tener con el Señor siempre una relación, una comunión, debemos tener agradecimiento, debemos tener humildad en nuestro corazón y cada día experimentar con Él un corazón agradecido y decirle, Señor, yo reconozco lo que tú has hecho en mi vida, y ese agradecimiento te va a llevar a que tú y yo tengamos siempre con Él una comunión, que tú y yo siempre estemos delante de sus ojos siendo visto gratamente, es decir, que sus ojos santos y preciosos del Señor siempre te ven y ven que tú eres esa persona que Él rescató, que tú eres esa persona que Él salvó, que tú eres esa persona que Él limpió, que tú eres esa persona que Dios restauró su matrimonio, su relación, su familia, su vida misma. Esos somos los que nos volvemos como este que volvió agradecido con el Señor. ¿A qué te quiero invitar, iglesia? Vamos a cerrar aquí esta enseñanza como primera parte y la semana que viene continuamos con la segunda. Pero ¿a qué te quiero llevar, iglesia, y tú que nos estás viendo? Te quiero llevar a que experimentemos todos los días con nuestro Señor ese agradecimiento, que experimentemos tú y yo el poder estar en su presencia adorándole. ¿Qué hizo este leproso que regresó con el Señor Jesús? Dice que se postró y le dio gracias. Simplemente se postró en tierra y le dijo, gracias, Señor. ¿Qué sucedió con el Señor? Le hace una pregunta y dice, ¿y los otros 9 dónde están? ¿No fueron 10 los que fueron limpiados? Y solo este, que es extranjero, volvió con un corazón agradecido. Imagínate, tú y yo no podemos ser esas personas que el Señor diga, ¿y dónde estás tú? Que te limpié, que te sané, que te rescaté, que hice por ti esto. ¿Dónde estás? Por eso esto es un llamado para ti, que me estás escuchando, que estás escuchando este mensaje. Si tú eres una persona que se ha apartado del Señor, si tú eres una persona que ha experimentado dolor y que te has ido de la iglesia por muchas razones o para ti válidas, pero que no tienen realmente un fundamento, yo te invito a que no te alejes del Señor. Yo te invito a que tú vuelvas a tener una relación de intimidad con el Señor, y te invito a que tu corazón esté siempre humillado y con una gratitud más allá de solo haber recibido tu milagro,
con una gratitud todos los días de poder experimentar el milagro de vida en tu persona, de poder experimentar el milagro de vida en tu familia, de poder experimentar que tienes un trabajo, que estás sano, que estás completo, o que estás en una posición ahorita posiblemente sin trabajo por toda la situación que se está viviendo de esta pandemia o de este virus conocido mundialmente. Si tú estás experimentando eso, déjame, yo te voy a decir, vuelve tu corazón al Señor, porque ahí es donde vas a encontrar, solamente en el Señor, vas a encontrar el abrazo, vas a encontrar el refugio, vas a encontrar el amor y vas a experimentar un amor que solamente el Señor te puede dar. Yo te invito a que la semana que viene no te pierdas la segunda parte de esta enseñanza, porque vamos a terminar con algo que va a impactar tu vida y que yo te invito de verdad a que tú compartas esta enseñanza, que la experimentes, pero que también la compartas con aquellas personas que tú sabes que han tenido con el Señor una relación y que se han apartado, se han alejado de Él. O si hay alguien que tú conozcas que no ha venido al Señor Jesús, compártele esta enseñanza para que así el Señor le pueda hablar a su espíritu, a su alma, y puedan experimentar verdaderamente una relación con el Señor que a todo el mundo le hace falta, que todo el mundo necesitamos tener una relación íntima de amor, de confianza y de fe en la obra de la cruz, que es la que nos justifica, delante de nuestro Padre eterno. Yo te doy gracias por haberme escuchado. Te invito a que la semana que viene no te pierdas el complemento de esta enseñanza y que tú puedas ser una persona que pueda dar testimonio de lo que Dios ha hecho en tu vida. Compártelo con los demás. Seamos esos discípulos que el Señor quiere que nosotros seamos. Discípulos haciendo más discípulos para ensanchar y extender el reino del Señor Jesucristo. Bendiciones para ti, bendiciones para tu casa, bendiciones para todos los tuyos. La paz del Señor gobierne tu vida, gobierne en tu casa, y esa paz a la que fuimos llamados esté siempre en nosotros, y que el amor de Cristo, que es el amor puro, es un amor ágape, es un amor sincero de verdad, esté en tu vida y también en los tuyos. Bendiciones, iglesia hermosa, y nos vemos la próxima semana. Dios con ustedes. Muchas gracias. Primer Semilla, y por eso es que hemos manejado este contenido de la semilla de hoy, porque nosotros estamos dando de gracia lo que un día recibimos de gracia. Todos los congregantes de la casa de mi Padre, Ojo de Agua, y que encuentren en ti, Señor, la solución de todas las cosas que les puedan angustiar, que les puedan sorprender, y que puedan confiar en ti plenamente, Señor, con autoridad. Entonces es un llamado, o sea, Él nos llamó. Esta iniciativa no la tomamos nosotros, Él la ha tomado, y cuando Él te llama y tú dices, aquí estoy, entonces dice, ahora mi hijo. Nos llevó aparte a un monte alto. Y esto es algo glorioso, imagínate tú también.